día de plenitud y bendición, escuchando una palabra de fe y amor. Bienvenidos a nuestra meditación devocional. Querida familia, qué gusto poder estar con todos ustedes en los diferentes países y lugares donde nos escuchan. Un abrazo muy grande, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos de tu vida y de tu día. En el lugar donde te encuentres, sea que vayas rumbo a tu trabajo, sea que ya te encuentres en tu trabajo, o en algunos lugares, en algunas ciudades que ya están terminando su día. Muchísimas gracias por permitirme compartir contigo estos momentos. Hoy vamos a estar, familia, compartiendo una nueva serie que va a girar en torno a descubrir nuestra identidad. Esta serie se llamará Descubriendo nuestra identidad, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos poder conocer los principios de la palabra de Dios acerca de este tema tan importante. Y vamos a comenzar entonces escudriñando lo que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según Mateo, el capítulo número 4, los versículos 5 y 6, cuando dice: Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. En este pasaje es cuando Jesús pasa 40 días en el desierto siendo tentado, ¿sí? Y en este pasaje podemos ver que una y otra vez se repite en medio de la tentación, se repite algo muy clave. Y siempre la frase: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí porque el Señor te sostendrá. Al igual que Jesús, ustedes y yo nos encontramos diariamente en una tentación sobre quiénes somos nosotros, hacia dónde vamos nosotros, cuál es el propósito de nuestra vida. Y lamentablemente, por muchas personas no tener claro en su vida quiénes son y cuál es su propósito, terminan queriendo encontrarle propósito a su vida, haciendo cosas que al final lo único que traen sobre su ser es destrucción y muerte. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Son dos preguntas fundamentales en la vida de un ser humano. Y cuando no se haya respuesta a esas preguntas, pues eso produce en el ser angustia existencial, produce vacío, produce frustración, produce aburrimiento y en algunos casos un suicidio psicológico. ¿Qué significa esto del suicidio psicológico? Es que una persona puede ser que físicamente muera a los 70 años, 80 años, pero realmente ya dejó de existir desde que tenía 20, desde que tenía 30, desde que tenía 40. ¿Por qué? Porque al no descubrir quién es y para dónde va, nada en esta vida tiene sentido. Ahora, ustedes y yo tenemos una presión muy grande que nos la da la sociedad, que nos la da el entorno, porque esta sociedad, este sistema, nos vende un modelo en donde el éxito está asociado a logros, poder, belleza, consumismo, y cuando tienes todo esto, entonces sí eres alguien. Y si en algún momento llegas a perder eso, una posición, un puesto, un lugar, un nombre, ya no eres nadie. Qué hermoso saber que cuando permites que Dios hable a tu corazón, vas a poder descubrir quién verdaderamente eres. Pero la pregunta sería en este momento: ¿desde dónde o desde cuándo
ha comenzado en nosotros ese problema de la identidad. El problema se remonta a Génesis capítulo 3, en aquel momento cuando el hombre, Adán y Eva, deciden voluntariamente desobedecer a Dios. Ese acto de no querer acatar, de no querer obedecer la orden de Dios, el mandamiento, el precepto que Dios dio para su propia protección, de que no deberían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que deberían descansar en el código de Dios de lo que es bueno y de lo que es malo, y que Dios entonces sería quien los guiaría en estas decisiones. Cuando el hombre decide independizarse de Dios, con él estaba muriendo su identidad. ¿Qué significa esto? Que ustedes y yo, los seres humanos, fuimos diseñados, atención, para ser dependientes de Dios. Y cuando hemos roto esa dependencia de Dios, entonces vamos a buscar ser dependientes de alguien más, de cosas, apegos, adicciones, personas. Si tú no dependes de Dios, vas a tener que depender de algo más. Por eso es que cada uno determina su grado de vida de plenitud. ¿Por qué razón? Según los estándares que tengas en tu vida, los estándares que te hayan implantado en tu corazón, tú vas a determinar si eres alguien exitoso o no. Pero cuando te vuelves a la palabra de Dios, vas a comenzar a descubrir el verdadero sentido en la vida. Por eso tú no puedes seguir caminando en la vida luchando contra corriente, contra viento y marea, queriendo descubrir quién eres por fuera de Dios. Por eso es que esa actitud Dios la llama que es una actitud pecaminosa, porque el pecado no es solamente hacer las cosas malas, sino irme en contra de mi dependencia de Dios. Tú y yo, te lo repito, fuimos creados para depender de Dios. Ahora, un punto clave en esto es cómo comenzamos entonces tú y yo a descubrir nuestra identidad. La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo número 2, el versículo número 9, de la siguiente manera: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Cuándo comenzamos nosotros a descubrir quiénes somos? Cuando entendemos que nuestra identidad viene de Dios, del concepto que Dios tiene de nosotros. Usted no es por el país donde usted nació, esa es su nacionalidad. Usted no es por el apellido que tenga, por la profesión que tenga, por el color de piel que tenga, por el tipo de cuerpo que tienes. Tú eres quien eres solamente cuando lo descubres desde la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios que somos tú y yo? Primeramente, si tú has tomado esa decisión personal por Jesucristo, y si no la has hecho, ese es el momento donde tú le dices: Señor Jesús, ven a mi vida y yo te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Cuando tú tomas esa decisión en tu vida, debes entender que pasas a ser un hijo de Dios, con un lugar en su corazón, con un propósito claro de Él para tu vida. Haces parte de una nación santa y tienes un dueño. Y ese dueño es Él. Entonces quiero invitarte a que juntos caminemos en esta aventura de descubrir nuestra identidad en Dios. El punto clave que quiero que te quede en tu corazón en este primer tiempo que estamos compartiendo sobre la identidad es que tu identidad ya ha sido determinada por Dios. Desde el momento en que Dios te colocó en el vientre de tu madre, Él ya dictaminó que serías un hombre, que serías una mujer. Él dictaminó en qué nación nacerías. Él dictaminó los talentos que te entregó. Él dictaminó lo que necesitabas para vencer en esta vida.
Hoy puedes entonces alzar tus ojos al cielo y darle gracias a Él, porque de Él viene tu identidad, no del sistema, no de lo que te dice lo que te rodea, sino de lo que te dice el que te creó y el que te formó. Quiero invitarte entonces a que hagamos una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos hiciste y porque tú nos creaste. Y no conforme con eso, Señor, nos viniste a buscar por medio de Jesucristo. Quizás porque tú sabías, Señor, que el hombre por sí mismo nunca volvería a tu corazón. Hoy queremos reconocer que el problema de nuestra identidad comenzó desde el mismo instante, Señor, en que decidimos separarnos de ti, ser independientes de ti, creer que podríamos solos, Señor, que podíamos caminar solos en la vida, solos en la creación, sin necesidad de ti. Pero hoy reconocemos que lo que mi alma experimenta, que la sed que mi alma experimenta, es la de tu presencia. Que mi vida, mi corazón y mi alma solamente encuentran contigo propósito y sentido. Y que en ti, Señor, yo puedo entender quién soy y para dónde voy. Te doy gracias porque tú has dictaminado cada una de las cosas de mi vida. Desde el momento, Señor, en que me colocaste en el vientre de mi madre, mi raza, la nación donde yo nací, los talentos y la capacidad que me entregaste, hacen parte del propósito que tú tienes conmigo. Hoy queremos alabarte y bendecirte por hacernos personas de bendición y porque nos encontramos seguros en ti, capaces y confiados en tu voluntad y en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, familia, amén, amén. Qué lindo poder caminar con ustedes entonces en esta nueva serie sobre descubriendo quién soy, descubriendo mi identidad. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda que puedes comunicarte conmigo a través de nuestro email edwinpopodevocional@gmail.com. Que el Señor te bendiga, que el Señor te arrope con su bendición. Espero verte muy, pero muy pronto. Chao, chao. Que tengas un día de plenitud y victoria. Nos encontraremos mañana. Dios te bendiga.